Bueno, a ver, entonces estábamos en que habíamos definido que era un espacio métrico, y también habíamos definido que era un espacio normado, y esto nos daba una noción de distancia, ¿no? Y acuérdense que esta noción de distancia, pues la queríamos como, bueno, la queremos para poder definir nociones como las de límite que hacíamos en cálculo, ¿no? Acuérdense que estas nociones de límite están estrictamente dadas, todos estos símbolos en realidad nos hablan de, pues, nociones de distancias, de que si x está cerca de x0, entonces cuando lo mando bajo la función voy a caer cerca de L, ¿no? Esto con o sea, hablan de nociones de distancia, y entonces pues ya tenemos algunas nociones de distancia, ¿no? De hecho sabemos que toda norma nos da una métrica, y bueno, las métricas pues miden como la distancia entre puntos, ¿no? Otra vez, pues estas métricas pues tienen que cumplir la propiedad 1, 2 y 3, pero no tienen que ver nada con nuestra noción euclidiana de distancia, pues podría ser que ahora las distancias sean medio locas, ¿no? Pero bueno, y todo esto lo estábamos diciendo porque, pues recuerde usted que cuando uno llega a cálculo 3 le dicen, bueno, le echan un choro y le dicen, ah, sí, nosotros vamos a definir derivadas e integrales, pero ahora en este nuevo espacio Rn, y y entonces dicen, ay, a ver, pues vamos a ver qué onda con la noción de distancia en Rn, que en realidad es una norma, la norma 2. Entonces, vamos a ver qué onda con la noción de distancia. Y dicen, ah, pues fíjate que esta norma es una distancia buena. Buena ya dijimos que se tiene que cumplir para que sea buena. Y después te dicen, ah, pues, pues con estas nociones de distancia uno puede definir límites. De hecho, así de la manera que uno lo hace en R. Pero después, ya les había dicho que sus maestros son audaces, empiezan a definir límites, no con estos símbolos de distancia, sino con estos símbolos de bolas, ¿no? Les empiezan a hablar de bolas, muchas bolas, y después, pues se pasan a una parte que ellos, bueno, que alguna gente llama la topología de RN, ¿no? Y entonces la topología de RN, y les empiezan a echar choros, ¿no? Y entonces, a ver, tratando de hacer un símil de lo que se hace en cálculo 3, todo, recuerden que va como hacia la noción de límite. Si tú empiezas con un espacio métrico, pues dices, pues si yo me dan un punto ahí y una épsilon mayor que cero, yo le puedo hacer igualito que en cálculo y definir las bolas, ¿no? La bola de radio épsilon con centro en P, pues no es otra cosa que todos los puntos del espacio que distan de P en menos que épsilon, ¿no? Y estas se llaman bolas, pues porque cuando uno hace el dibujo en R2 de ese conjunto, pues si por ahí está P, lo que en realidad obtiene es una bola, ¿no? De radio épsilon, dicen mis maestros, ¿no? Y ya les dije, después les pueden hablar de bolas, y entonces nada más para molestarlos, bueno, no molestarlos, para ver cómo andan en sus cosas de cálculo, y bueno, les digo, y hablan en la sección que ellos le llaman la topología de RN, pues díganme, ¿qué se hace en cálculo? ¿Para qué sirven las bolas? ¿Qué se definen con las bolas? Pero díganme algo, si no, me voy y les digo pues que ahí lo vean en cálculo y la próxima clase lo decimos. Díganme algo, ¿qué se define con las bolas, jóvenes? ¿A poco no pasaron por cálculo 3? ¿O no definen nada con las bolas? ¿O nomás no quieren hablar? Ya hasta abrí el chat para ver si alguien decía algo por el chat, pero nada. ¿Alguna cosa, jóvenes? ¿No? Puntos interiores, exteriores y puntos frontera. Ah, puntos interiores, exteriores y puntos frontera, dice Héctor. Bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? Yo creo que el concepto más, es que podemos empezar por el interior, por el exterior y por la frontera, pero ese no es el más importante. El más importante es el de la cerradura. ¿Alguien sabe qué significa la cerradura? ¿Jóvenes o no?
Entonces yo voy a empezar, ¿va? En RN, aquí voy a hacer como una división aquí en mi cuaderno. Entonces va a ser como una división. Y en RN, uno hablaba de un conjunto que se llamaba la cerradura, ¿no? Decían X, aquí voy a poner RN, ¿no? RN. Decían X está en la cerradura, sí, solo sí. ¿Alguien se acuerda de eso o no, jóvenes? Díganme. Se tomaban un A contenido en RN y decían, a ver, pues X está en la cerradura, sí, solo sí que es el conjunto de todos los puntos de adherencia. ¿Y qué significa que sea de adherencia, Víctor? A ver, pues sea X en X. Pero nadie me dice qué significa que sea de adherencia. O es muy difícil escribirlo. Decimos que X hacia X. Mejor voy a Bueno, es escribir. que para cualquier punto de... Ajá. Ya no me dijiste nada, pero bueno, ya lo voy a decir yo, ¿no? Ah, sí, Entonces perdón. decimos, perdón, Es que para cualquier punto, dado una bola y cualquier radio siempre se intersecta con el ok, conjunto, ¿no? exacto. Entonces decimos que el primer concepto que vamos a poner es el de adherencia. Decimos que X es un punto de adherencia de A. Ay, ¿cómo se escribe adherencia? Así, ¿no? Así se escribe. Ya estoy, ya estoy grabando. Bueno, ya nos habían dicho la definición de adherencia. Ser un punto de adherencia, creo que se describe así. Ser un punto de adherencia. Ay, chinga, perdí mi pantalla. ¿Dónde la- Decimos que existe un punto de adherencia de A, sí y solo sí, para toda epsilon mayor que cero, existe, no, para toda epsilon mayor que cero, la bola de radio epsilon con centro en X intersecta a A, ¿no? Eso es un punto de adherencia. Y entonces uno usando los puntos de adherencia define la cerradura de A, ¿no? La cerradura de A se define como todos los puntos de X en X, de tal manera que X es un punto de adherencia de A. Y entonces, a ver, pues ahí están las definiciones. Y uno dice, yo sí me podría haber lanzado con todas las definiciones de todas las cosas. Y entonces dices, y yo les preguntaría a ustedes, ¿y por qué los puntos de adherencia son importantes? No, o sea, no les estoy preguntando cosas que no sepan, ¿eh? Se supone que todo esto se vio en cálculo, pero, a ver, uno cuando piensa en los puntos de adherencia en cálculo va a tratar de hacer un dibujo por acá, pues dices, pues a ver, ahí está X, ¿no? Y el hecho de que, bueno, y la definición dice que no importa qué epsilon tú me des, cuando yo me considero la bola de radio epsilon con centro en A, perdón, la bola de radio epsilon con centro en X, ese conjunto intersecta A, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hacer un dibujo de eso, dice, ah, pues no importa qué bola yo me dé, aquí va a haber un punto de A, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues puntos de A va a haber cercanos a X, tantos como yo quiera, ¿no? O sea, no importa qué bola yo des, que acuérdense que bueno, voy a decirlo de una vez, las bolas lo que nos dicen son como un módulo de cercanía, ¿no? O sea, cuando te dan la epsilon y tú consideras la bola, eso es como un módulo de cercanía. Entonces, lo que nos está diciendo este concepto de ser de adherencia
nos está diciendo, pues si tú eres de adherencia, significa que no importa qué módulo de cercanía tú des, todos esos van a ser puntos, o sea, siempre vas a poder encontrar puntos de A tan cerca de X como tú quieras. Y entonces cuando pones esta definición, lo que yo me imagino es que la tiene puntos pegaditos y pegaditos a ese, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un dibujo de mi A. Entonces, como que no puedo yo separar, este sería como mi A, yo no puedo separar a X de A, no está adherido, pues, porque, o sea, no está, o sea, el dibujo tiene que ser como este dibujo que está aquí, ¿no? O sea, está adherido a, no está separado de A, no lo puedo separar. ¿Y cómo intentaría yo separar a este punto de A? Pues por una bola, ¿no? O sea, si yo pudiera separarlo por una bola. Pero bueno, ¿y por qué es importante este concepto de, pues tanto de la adherencia como de la cerradura? Estos conceptos son importantes porque, porque de hecho, así es como se calculan los límites, ¿no? O sea, como que dices, o sea, en cálculo, acuérdense, uno dice, bueno, a ver, yo quiero calcular la derivada o la integral o lo que es, o alguno de esos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy dando aproximaciones de lo que quiero calcular y al final tomo un proceso de límite y entonces digo, pues este monito es el límite, ¿no? Entonces, esta idea de que no importa qué epsilon me des, yo me puedo acercar a por puntos de A, por puntos de A yo me puedo acercar a esto en algo menor que esa epsilon, entonces dices, pues como que lo que está detrás de la idea de la adherencia es esta idea de me voy acercando a este punto X, y esa es la idea detrás del conjunto ¿cómo se llama? Del concepto de límite, ¿no? O sea, este dibujo que estoy haciendo aquí parece muy tonto, parece muy bobo, que no dice nada, pero en realidad uno tiene que pensarlo de esta manera. En realidad este concepto debería ser, es muy importante porque pues en realidad es exactamente como una pequeña abstracción del concepto de límite, ¿no? O sea, otra vez estos puntos rojos se van acercando cada vez más al X, ¿no? Esa es exactamente la idea detrás del concepto de límite. Bueno, a ver, y entonces, por ahí alguien dijo, Héctor fue el que dijo que, Héctor fue el que dijo que teníamos también el conjunto de punto interior, ¿no? Y entonces, pues voy a ponerlo, voy a escribirlo aquí. Entonces el conjunto de punto interior, el concepto de punto interior es el siguiente. No sé por qué lo voy a poner como número 2, no me gusta, pero bueno, como número 2, dices que, ajá, dijeron interior, ¿verdad? X es un punto interior de A si y solo si existe una epsilon mayor que 0, de tal manera que cuando yo me tomo la bola de radio epsilon centrada en X, todo ese conjunto se queda contenido en A, ¿no? Y de hecho de una vez definimos el interior de A como el conjunto de todos los X en X, de tal manera que X es un punto interior de A. Y entonces haciendo el dibujo, aquí pondríamos el 2, en RN otra vez estoy trabajando, y entonces otra vez uno dice, pues si por ahí está el A, voy a pensar, no voy a pensar el A así, ¿verdad? Porque si no me van a decir de cosas. Si por ahí está el A, pues no sé, puede tener formas caprichosas. Uno dice, pues tómate un punto X, ¿será que ese es punto interior? Si tú puedes encontrar una epsilon, de tal manera que la bola se mete adentro pues si toda la bola de radio epsilon vive adentro del conjunto A, entonces decimos que eso es un punto interior, ¿no? Y a ver, y ustedes díganme para qué sirven los puntos interiores. Bueno, primero para contestarle a Andrés
Zamora, exactamente, lo estamos viendo como esa idea como una sucesión. De hecho, pues para toda epsilon existe un punto. O sea, es un poquito más general que una sucesión, Andrés. Ahí dice que cada vez que yo me tomo una epsilon, puedo encontrar un punto tan cerca de X, bueno, en la bola de radio epsilon y X, eso significa que está cerca de X en el módulo epsilon, pero eso es para toda epsilon. En particular, yo podría encontrar una sucesión de puntos que converjan acá. Pero eso es una cosa particular. También podría pensar que esto de, o sea, es que hay ideas de límites que no solo son sucesiones, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Supongo que te acuerdas que cuando definiste en cálculo, definiste la integral. Espero que lo hayas hecho como con sumas superiores y sumas inferiores. Y entonces ahí, en lugar de tomar límite, tomabas un supremo, ¿no? Y entonces, aunque sí esto nos recuerda la idea de sucesión, es más general que eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ese supremo, la integral, pues, la integral que era el supremo de las sumas, que era el supremo de las sumas inferiores, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, es un punto de adherencia, o sea, ese supremo es un punto de adherencia de ese conjunto, ¿no? De sumas inferiores. Pero ahí no estás hablando de una sucesión, estás hablando de un concepto de límite, pero nunca hablas de sucesiones. Y no sé si ya contesté tu pregunta, Andrés, tú dime. Pero bueno, creo que sí. Entonces dijo que gracias. Y entonces, a ver, aquí está el concepto de punto interior. Yo no sé por qué o sea, yo no sé por qué los alumnos siempre dicen, cuando uno les pregunta, a ver, ¿qué saben ustedes de topología de redes, ¿no? Siempre te recetan la definición de puntos, te dicen el interior, ¿no? Y el interior es como el menos natural, ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirven los puntos interiores? ¿Alguien sabe? En el cálculo. Pues deben de servir para algo, ¿no? ¿Alguien sabe para qué sirven los puntos interiores o no? Bueno, a ver, les dije que esta es la menos natural de todas, pero pues como ya se metieron en esa, ni modo, voy a tener que hablar de esa, y entonces dices, pues esta es la menos natural, porque dices, bueno, los puntos interiores se definen así, el interior de A se define así, pero de hecho, los puntos interiores, pues sirven para definir los abiertos, ¿no? O sea, a ver, entonces voy a ponerlo aquí, este, voy a ponerlo aquí, entonces como un número 3 voy a decir que, aquí donde está el 3 voy a decir que, ¿cómo empezó esta? Sí, que A es abierto, A es un subconjunto, así lo voy a poner bien, A es un subconjunto abierto de X, si, solo si, estos son definiciones para toda X en A, para toda X en A existe una epsilon mayor que 0, de tal manera que la bola de radio epsilon con centro en X está contenido en A, ¿no? Así se define un subconjunto abierto bueno, en los reales, por ejemplo, y entonces, pues, es esta misma idea, y de hecho, a ver, voy a hacer aquí unas observaciones triviales, a ver si todos me dicen que sí. Observaciones triviales, los voy a poner así. La primera observación trivial es que A es abierto si, solo si A es igual a su interior, ¿no? O sea, así es como su relación. Bueno, es que cuando ves esta definición dices, pues esto es casi lo mismo, o sea, como que se dicen algunas cosas similares en la de arriba y en la de abajo, y entonces dices, ¿cómo se relacionan estas dos? Pues dices, algo es abierto si, solo si A es igual a su interior. Fíjense que esto sí es una observación trivial, porque dice, si A es igual a su interior, eso significa que todo punto de A, pues le puedes encontrar un punto, una epsilon, perdón, que la bola se queda ahí, y eso significa que
que A es abierto, ¿no? Porque a todo, pues la definición de ser abierto, ¿no? Si todo punto le puedes encontrar una bola. Y entonces, A que sea ese igual interior sí implica que sea abierto. Y si es abierto, significa que todos los puntos de A son interiores. Vean las definiciones. Y entonces, pues sí, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, A es abierto, sí, solo sí es igual a su interior. Otra observación trivial, creo que deberíamos de hacer en este momento, es que el interior de A siempre está contenido en A, ¿no? Fíjense que los puntos, como toda la bola se queda contenida dentro de A, en particular el centro, pues es un punto de A, ¿no? Entonces el interior de A siempre es un subconjunto de A, ¿no? Y entonces esa es una otra observación trivial, pero siguen sin contestarme para qué sirven los abiertos, jóvenes. ¿Alguien sabe o no sabe? ¿O por qué se les ocurrió que el interior era importante? Voy a seguirlo preguntando, porque pues, no, si no me contestan, pues no sé qué decir. ¿Para qué sirven los abiertos? Y de hecho, pues aquí dices, bueno, pero aquí ya definiste la cerradura, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hiciste observaciones triviales de la cerradura? Entonces, a lo mejor yo creo que deberíamos de hacer observaciones triviales de la cerradura antes de seguirnos con estas cosas. Y entonces ay, ching, perdón, todo esto de aquí y lo voy a pasar para acá abajo. Ay, ya no sé qué era lo que quería agarrar y ya se me fue. Perdonen ustedes, eso del copy-paste nunca ha sido lo mío. Voy a agarrar esto. Creo que ya ahora sí lo hice bien. Y lo voy a poner acá abajo. Bueno, de modo que se vaya esa. Ay, no sé cuánto espacio necesito, como eso. Y entonces dices, a ver, pero aquí hicimos unas observaciones de cuando definimos punto interior, y yo creo que deberíamos de decir aquí algunas cosas. Entonces, a ver, observaciones triviales de esta cosa. Alguna observación trivial que quiero hacer es que, la primera observación trivial que quiero hacer es que A siempre está contenido en la cerradura de A, ¿no? Y eso pues sí es trivial porque uno dice, a ver, los puntos de la cerradura son puntos que toda bola intersecta A, ¿no? Y entonces, si toda bola intersecta A, pues en particular si X es un punto de A, pues cuando tomas la bola de radio epsilon con centro en X, o sea, tú dirías, a ver, pues tómate un punto en A, ¿no? Si te tomas la bola de radio epsilon con centro en X, pues ese en particular va a tener a X, y X es un punto de A, pues esto siempre es distinto del vacío, entonces la cerradura de A siempre siempre está contenido en la cerradura. Bueno, ya esa era la única observación que quería hacer, y entonces voy a regresar esto para acá arriba. Y entonces, díganme ustedes, pero me siguen, no, me siguen sin decir. Yo ya dije que la cerradura es importante porque nos recuerda el concepto de límite. ¿Y los abiertos para qué sirven? En el cálculo, para definir una topología. ¿Y para qué queremos una topología? Chicos, sí podemos definir una topología, pero ¿para qué queremos una topología? Bueno, ya veo que no se interesaban mucho en su curso de cálculo por ver qué pasaba, pero bueno, entonces, pues ya definieron cerrados, bueno, la cerradura, definieron el interior, ya dijimos que es un abierto, o sea, dicen el interior, sirven para ver qué tanto los elementos están cerca. Pues sí, pero ¿cómo sabes eso? Pero bueno, sí, pero ¿y para qué quieres saber si están cerca o no? Bueno, a ver, como dije que quería yo seguir definiendo conceptos puntuales antes de entrar en todo este choro de para qué sirven los abiertos, pero pues bueno, ya los definieron ahí. Mejor vamos a ponernos a definir los otros que nos habían dicho antes, pero pues ¿se acuerdan que les dejé de tarea que vieran qué onda con sus cursos de cálculo, ¿no? Y creo que nadie lo hizo,
Pero bueno, vamos a definir lo otro que es importante. X es un punto frontera, o así lo dijeron, así lo dijo alguien, un punto frontera de A, sí, solo sí. Y esto, la definición es para toda bueno, ay, ¿cuál es el justo? Bueno, lo voy a poner así. Para toda epsilon mayor que cero, la bola de radio epsilon, la bola de radio epsilon intersecta a A, pero también intersecta a su complemento, ¿no? O sea, toda bola no solo le pega a A, sino le pega a su complemento, ¿no? Y de hecho, pues uno define, bueno, a ver, la primera cosa que quiero, bueno, aquí quiero hacer dos observaciones triviales. La primera observación trivial que quiero hacer es que fíjense, pues a ver, si toda la, bueno, creo que a lo mejor deberíamos definir primero la frontera, y entonces, pues la frontera de A es el conjunto de todos los X en X, de tal manera que X es un punto frontera de A, ¿no? Y entonces, pues ahí está. Bueno, ahora sí, las observaciones triviales que yo quisiera hacer son las siguientes. La primera observación trivial que quiero hacer es que X está en la frontera de A, sí, solo sí, a ver, lo voy a decir así, pues fíjense que como toda bola le pega a A, eso es lo que dice esta parte de la definición, toda bola le pega a A, pues X en particular, si está en la frontera, pues está en la cerradura. Pero fíjense que también toda bola le pega al complemento de A. Y entonces, pues si toda bola le pega al complemento de A, también está en el complemento de A cerradura, ¿no? O sea, y entonces estar en la frontera, pues es lo mismo que estar en ambos, en la cerradura de A y en la cerradura de complemento de A, ¿no? Esa es la primera observación trivial. Y la segunda bueno, esa es la segunda observación trivial, creo que no hay, estoy pensando, pero a ver, ¿por qué los puntos fronteras son importantes? Lo voy a subrayar acá. ¿Por qué los puntos fronteras son importantes? Bueno, a ver, ¿cómo me imagino yo a los frontera, ¿no? El 4. Y entonces dices, a ver, pues el 4 como si por ahí está tu punto A, digo, perdón, tu conjunto A, todo esto es como en Rn, dices, pues algo es frontera. Bueno, primero, a ver, dices, ¿lo puedo poner por acá adentro? Dices, pues no, no, porque si lo pudieras poner por acá adentro, pues aquí podrías construir una bola que pues, no le pega el complemento, ¿no? Y entonces estoy pensando, por supuesto, que A es esto rellenito, ¿no? Dices, pues no, no tiene que estar ahí. Y luego dices, bueno, y ese punto podría estar, no sé, acá, afuera, y dices, no, pues no puede estar allá afuera, ¿no? Porque pues, si das esta bola, pues esa bola no le pega. Y entonces cuando haces unos dibujos como esos, dices, pues entonces la única posibilidad es que mi X esté como en la orillita, ¿no? Así dicen nuestros maestros de cálculo, porque pues, si está como en la orillita, pues ahora sí puedes ver que esta bola le pega tanto al punto de este lado, digo, perdón, al conjunto de este lado como a su complemento de este lado, ¿no? ¿Y por qué se llaman frontera? Porque, a ver, yo sé que, ¿por qué se llaman frontera? Esta observación trivial dice que los puntos frontera están tanto cerca de A como cerca del complemento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa más o menos cuando tú piensas en la frontera de un país o de algo por ese estilo? Voy por acá a hacer un dibujo. Suponte que esta es la frontera entre México y Estados Unidos y que, bueno, que aquí está Estados Unidos y que acá está México, ¿no? Y entonces estoy pensando que por ahí estás tú en Tijuana o qué sé yo, por ahí, ¿no? Y entonces dices, pues es que esta idea de que un punto frontera está cerca tanto del conjunto como de su complemento, yo se las digo así a mis alumnos de cálculo, les digo, pues fíjate que tiene ventajas vivir en Tijuana, ¿no?
porque si vives en Tijuana, te puedes pasar para allá y para acá como fácilmente. Por ejemplo, si alguien viviera acá en la Ciudad de México, pues eso de irse a comprar fayuca, pues está medio difícil y entonces no, pues no voy a conseguir buenos precios, por ejemplo, para los PlayStations y esas cosas que suelen ser más baratos de este lado, pero bueno, y si uno vive acá, muy adentro de los Estados Unidos, y se quiere echar unos buenos tacos al pastor, a menos de que viva en Chicago, pues tiene que viajar todo para acá para poderse echar unos tacos al pastor. Pero este monito que vive en Tijuana tiene la ventaja de que viajando poquito puede comprar su PlayStation a un precio barato y moviéndose poquito para acá puede echarse sus tacos de pastor, ¿no? Y entonces, aunque bueno, por eso se llaman los puntos frontera, porque tienen esta ventaja de estar cerca de dos cosas, ¿no? Cerca de dos cosas. Eso es como importante para nosotros. Y bueno, pero de hecho, a ver, ya definimos cuatro cosas distintas que supongo que ustedes me hicieron estas sugerencias. Ah, por cierto, alguien hablaba del exterior por ahí en el chat. Los puntos exteriores no los voy a definir ahorita porque son un poco más inútiles que estos, pero bueno, luego hablamos de ellos bien. ¿Cuál ustedes considerarían que es el concepto importante de todos estos jóvenes? O sea, si vamos a hacer una votación, este, ustedes voten por el concepto más importante de esos cuatro que acabamos de ir a ver qué me dicen. ¿Cuál creen que sea el importante? Nadie vota, nadie quiere decir nada. ¿Cuál es el importante en el cálculo? Dice Víctor que es el de adherencia, pero lo dice como pregunta, no sé si, que creo que no tiene convicción de que es abiertos, dice Andrés Zamora. Pues dice Andrés Zamora, no sé. ¿Ustedes cuál creen? O abro una pool en el Zoom y ustedes ahí votan. Subconjuntos abiertos, dice Mariana. Bueno, tengo 2 votos por abiertos y 2 votos por, este, por, ¿cómo se llama? 2 votos por abiertos y 1 por adherencia. Pero a ver, alguien dígame más, ¿por qué los abiertos son importantes? O sea, de nada sirve que yo les venga y les recete todas las definiciones si no discutimos un poquito, ¿eh? Porque si no, para todo caso, pues váyanse a leer un libro, no vengan a esta clase. No sé, digo. Hay que discutir un poquito, ¿no creen? ¿Por qué los abiertos? Voy a tener que empezar a decir, a poner dedos. ¿Por qué los abiertos, Mariana? Pues recuerdo que para todas las definiciones de cálculo, siempre partíamos de sea A un subconjunto abierto y ya, el resto de la definición. Bueno, sí, tienes razón, ¿eh? Los abiertos se convierten muy importantes porque, como dices, los teoremas de cálculo casi no siempre empieza diciendo sea un conjunto abierto, ¿no? Y luego bla, 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 bla. Andrés Zamora ya nos había dicho que él quiere que los abiertos, porque de hecho nos dijo antes que los abiertos son importantes porque sirven para ver como la cercanía. Y entonces yo, nada más para llevarle la contra a Andrés, le diría, pero pues, ¿para qué quiero yo los abiertos para definir cercanía? Si ya tengo un concepto de cómo definir cercanía, la distancia, la métrica, me dice que tan cerca están. Pero Andrés ya se quejó y dijo que ya no sé a qué dice que no. Pero bueno, fíjate que yo quiero hacer esta aclaración porque es muy importante y quiero tener esta discusión con ustedes porque de verdad es muy importante, porque uno se va con la finta de que los abiertos son los importantes en el cálculo.
Y esa es una finta mala, porque los abiertos, no estoy diciendo que los abiertos no sean importantes, ¿eh? Estoy diciendo que el concepto importante, el más importante de todos, para hacer cálculo, debe de ser el de adherencia, porque, porque, porque es exactamente lo que nos recuerda la idea del límite, ¿no? O sea, ya puse varios ejemplos, pero cuando uno construye la integral, porque ya hablé de ella, cuando uno construye la integral, lo que está construyendo son aproximaciones, ¿no? Se está como tratando de aproximar a algo, y entonces al final tiene uno que garantizar, en el caso de la integral dice, tome usted el supremo, tiene que garantizar que en algún momento pues le pegas a algo que va a ser el número que andas buscando, y ese es como tomar el límite, ¿no? O cuando uno construye la integral de verdad, toma el límite. Y entonces el concepto de adherencia es debería de ser el más importante porque, a ver, lo voy a decir así, porque el concepto de adherencia debería ser el más importante porque es el que nos sirve para tomar límites. Eso es lo que quiero decir. Pero Mariana tiene razón, nuestros cursos de cálculo nos hablan de abiertos, siempre nos hablan de abiertos, creo. ¿Y por qué nos hablan de abiertos? Porque, bueno, a ver, voy a decir una cosa antes, perdón por mi desliz, pero es que lo estoy pensando así al aire. Como ustedes no quieren discutir conmigo, yo tengo que discutir conmigo mismo, y entonces dices, bueno, y entonces dices, bueno, ahorita me estás diciendo que el concepto de adherencia es el más importante, pero pues yo en mis cursos de cálculo me hablan de abiertos, y pues qué onda ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Y entonces uno dice, bueno, pues fíjate que con el concepto de adherencia puedes definir esto, ¿no? Que se llama la cerradura. Y bueno, ya que estamos hablando de cálculo, pues la cerradura es como una cosa con la que podrías definir los cerrados, ¿no? Porque si han oído hablar de los abiertos, que parece que si han oído hablar de los abiertos, pues seguro también han oído hablar de los cerrados. ¿Alguien me puede decir qué es un cerrado, jóvenes? ¿Qué es un subconjunto cerrado? En cálculo, pues. Todos hablan de topología, de cálculo, de no sé qué, y cuando les pregunto qué es un cerrado, nadie me dice nada. ¿Cuál es su definición de cerrado, jóvenes? Bueno, lo voy a poner acá como número 5. 5. Decimos, ay no, lo voy a poner acá como, ¿Es el complemento de un abierto? exacto, entonces lo voy a poner. Decimos que un subconjunto A contenido en X es cerrado. Sí y solo si cuando yo me fijo en su complemento obtengo un subconjunto abierto de X. Bueno, hasta otro concepto importante. Y entonces dices, bueno, pues este es cerrado. Y entonces dices, bueno, pues a ver, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, déjame hacer una observación trivial acá. Creo que debería yo de hacerla. Mejor antes. Una observación trivial es que A es cerrado si solo si A es igual a cerrado. Entonces, bueno, ahorita hablamos de esta observación. Déjenme decirlo rápidamente. Si tenemos que A es cerrado, entonces es igual a su cerradura. No, voy a hablar mejor de lo que quiero hablar antes de hablar de esa observación. Y ahorita decimos algo de esa observación, no se preocupen. Y entonces, bueno, vamos viendo, ¿no? Pues habíamos dicho que el concepto importante es el de adherencia. Entonces, si el concepto importante es el de adherencia, y la adherencia tiene que ver con la cerradura, o sea, la cerradura es esto, y eso, la cerradura, por esta observación, tiene que ver con los cerrados. Ahorita hablamos de esta observación, si es que no la sabemos probar,
pero bueno, tiene que ver con ser cerrado, ¿no? Y ser cerrado tiene que ver con que su complemento sea abierto. Y entonces, aquí hay una cosa que no hay que perder de vista. Los cerrados y los abiertos juegan un papel, pues, vamos a decirlo de esta manera, dual en los espacios métricos. ¿Por qué? Porque si tú conoces un cerrado, pues automáticamente conoces un abierto. Y si tú conoces un abierto, pues si te tomas su complemento, pues obtienes un cerrado. Entonces los cerrados y los abiertos pues son cosas como duales, o sea, unos son los complementos de los otros. Y entonces el concepto de adherencia es el más importante, ya les dije, yo digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con la cerradura. Y entonces, ¿por qué todos los teoremas hablan de abiertos? Porque, bueno, resulta que es más fácil para cuestiones de hacer pruebas y esas cosas, hablar de abiertos que de cerrados. Y luego discutimos esa cosa, pero todas las pruebas que se puedan hacer hablando de abiertos se pueden hacer hablando de cerrados, solamente tomando complementos. Pero como el lenguaje se vuelve muy complicado cuando uno trata de hacerlo con cerrados en lugar de con abiertos, y es más fácil hacerlo con abiertos, uno utiliza los abiertos. ¿Por qué? Pues son más fáciles las pruebas. Esa es como la cosa interesante del asunto. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero recalcar en este momento? Lo que quiero recalcar en este momento es que aunque el concepto de adherencia es lo chido para el cálculo, ese concepto de adherencia se dice pues con cerrados y también se puede decir con abiertos, y tomando complementos, ¿no? O sea, porque pueden hacer estas cosas y es más fácil hablar de abiertos que de cerrados. Mucho más fácil y lo vamos a ver en nuestra experiencia, pero nunca hay que perder de vista que lo que queremos hacer es cálculo. Y entonces como lo que queremos hacer que es cálculo es tomar límites. Y tomar límites es pues, sacar puntos de adherencia en cierto sentido, ¿no? O sea, en cierto sentido es sacar puntos de adherencia. Pero bueno, este, no sé por qué les digo que ustedes definen, pues, la adherencia, que bueno, que fue lo primero que dijeron, definen abiertos, definen fronteras, pero uno que es mucho más natural, y que no sé por qué nunca lo definen antes, es el conjunto de acumulación, ¿no? ¿Cómo saben que algo es de acumulación, jóvenes? Díganme. Bueno, o sea, siguiendo con la definición de la página anterior, uno diría, ahora sí, que tiene un número 5, y ese número, si es número 5, sí, ¿no? Uno diría que el que sigue aquí es el número 5. ¿Cómo se define eso? Decimos que X es un punto de acumulación de A. Decimos que X es un punto de acumulación de A, acción de A, ¿cómo se escribe eso? Sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0, para toda epsilon mayor que 0, la bola de radio epsilon con centro en P, intersección A, no, lo puse mal, perdónenme ustedes, la bola de radio epsilon con centro en P, menos, como centro en P, ya no sé por qué le estoy poniendo P, pero bueno, la bola de radio epsilon con centro en X, menos el unitario de X, intersección A es igual al vacío, ¿no? Y entonces, a ver, aquí, déjenme hacer un dibujito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando uno ve esta definición se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser de acumulación y ser de adherencia, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues vamos a fijarnos en la definición. Dices, bueno, pues lo que dice aquí es que esta bola siempre le pega.
Y entonces dices, pues fíjate que, pues como esta bola, bueno, la bola aquí, bueno, nuestros maestros de cálculo hablan de bolas agujeradas, ¿no? Son bolas en el centro, ¿no? Y entonces dices, la bola agujerada le pega A, pero si la bola agujerada le pega A, pues entonces la bola normalita le pega A. Entonces a lo mejor uno debería de hacer la primera observación trivial aquí de decir, pues la primera observación trivial que puedo yo hacer es que si soy de adherencia, si X es de acumulación, perdón, si eres de acumulación, entonces, pues eres de adherencia, ¿no? X es de adherencia. No, ¿Sí? tendría que ser lo más distinto al vacío, ¿no? No. Sí, gracias. Qué bueno que me dices porque yo ni cuenta me había dado. Dije que le pegaba, ¿no? Sí, tiene que ser distinto del vacío. Ahora sí. Y entonces dices, si toda la bola agujerada le pega, pues la bola le pega y entonces tienes esta observación trivial, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre ser de acumulación y ser y ser de adherencia, ¿no? Lo que no es cierto, y deberíamos también de notarlo, es que si eres de adherencia, no tienes por qué ser de acumulación, ¿no? A ver, ahorita ponemos un ejemplo de que no pasa esto. Por ejemplo, pues si tu A es si tu A es solamente el unitario de algo, pues dices, pues fíjate que si tu A es eso, cuando tú te tomas la bola, te concentro en epsilon y radio, te tomas una epsilon mayor que cero y te fijas en la bola de radio epsilon con centro en X, intersección A, pues esto siempre es distinto del vacío, ¿no? Porque pues como X es un punto que está en A, pues esta bola que tiene en particular X, pues sí, ¿no? Pero fíjate que si tú la agujeras, pues cuando la agujeras, le quitas el punto X y entonces como A solo tiene al punto X, pues cuando le quitas a la de la izquierda el punto X, pues no tienes chance de pegarle A. Y entonces, en este caso, pues tienes que X es un punto de adherencia del conjunto del unitario de X, pero no es un punto de acumulación del conjunto del unitario de X, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de que no se vale la otra. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, uno puede definir antes de decir, ahí ya les dije cuál es la diferencia, pero bueno, uno puede definir A', que es el conjunto de puntos de acumulación. Entonces, quienes están en A'? Son todos los X en X, de tal manera que X es punto de acumulación, de A, ¿no? O sea, los puntos en todos. Y de hecho, esta observación, la azul, nos podría decir una observación trivial por acá, que, por ejemplo, pues todo punto de adherencia es, perdón, todo punto de acumulación es de adherencia y entonces se cumple esa contención. Y la roja nos diría que, pues, a veces la contención es propia, ¿no? A veces la contención es propia. Y lo que yo quería decir es que este es un concepto también bueno y que deberían de haberse les ocurrido antes, porque, bueno, voy a hacer acá un dibujito. Uno diría, pues, a ver, la misma situación de hace rato, por acá está el X. Yo sé que toda bola de radio epsilon le pega al punto A, ¿no? Entonces me puedo ir acercando, o sea, si doy mis bolas, que me dicen como qué tan cercano es, entonces, ahí está. Entonces, pues, me puedo acercar por puntos de A. Entonces, en realidad, pues tengo más o menos el mismo dibujo que tenía yo del otro lado, como que el A tendría que estar, el X tendría que ser un punto que está cerca, y sí, porque ya dije que es de adherencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? O sea, ¿por qué se hace una diferencia entre estas dos cosas, de acumulación y de adherencia? Y bueno, ya les dije, tiene que ver con bolas agujeradas, esto, Pero bueno, aquí alguien hablaba de sucesiones, creo que fue Andrés el que habló de sucesiones, y vamos a pensar un poquito en términos de sucesiones otra vez. Fíjense que lo que Andrés imaginó acá es que había una sucesión que convergía a X, ¿no? Eso fue más o menos lo que nos dijo. Como que hay una sucesión que converge a X. Lo malo de esta sucesión, si es que ustedes le ven algo de malo, es que esa sucesión podría ser la sucesión constante, ¿no?
como en este ejemplo. O sea, en este ejemplo dices, ah, sí, hay puntos de A que están tan o sea, que están tan cerquita de X como yo quiera. Pues, ¿cuáles son esos puntos de A que están tan cerquita de X como yo quiera? Pues el único que me puedo agarrar es X, porque A solo tiene a X, ¿no? Entonces, si yo pienso en términos, este dibujo en términos de que va a haber una sucesión, la sucesión que me queda en este ejemplo es la sucesión constante, ¿no? Sin embargo, ¿por qué habla uno de bolas agujeradas? Porque si uno piensa, ah, me estoy acercando a este punto X por puntos de A, cuando tomo bolas agujeradas me aseguro de que estos puntos con los que me estoy acercando no son el punto X. Y entonces, como no son el punto X, pues todos son distintos de X. Entonces, como que eso elimina la posibilidad de que la sucesión, pensándolo en términos de sucesión, pero ya dijimos que no tienen que ser sucesiones o sea, siempre, eso elimina que la sucesión pueda ser constante, ¿no? O sea, de verdad este punto es un punto límite de A, con puntos todos distintos de X, ¿no? Eso es lo que nos diría esta noción que está escrita acá. Y si se fijan, hablé de punto límite, ¿no? Nunca van a oír en este curso una de que sea... hay muchas personas que definen qué es un punto límite. A mí no me gusta definir qué es un punto límite porque se me hace que es feo porque, pues, unos dicen que los puntos límites son estos y otros dicen que los puntos límites son estos. Depende de de qué les convenga en su contexto, ¿no? Entonces yo mejor les llamo de adherencia y de acumulación, ¿no? En lugar de llamarles puntos límite. Pero si ven en algún libro definición de punto límite, seguramente se encontrarán o esta, dependiendo de qué libro estén leyendo. Yo les llamo de adherencia y de acumulación, ¿no? Pero otra vez, estos son los puntos importantes que nos recuerdan a los límites, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos. Y bueno, ya se acabó la clase. Pues no sé, le voy a preguntar a Mariana, nomás porque es la única que habló. Y entonces, ¿qué crees? ¿Que los conjuntos abiertos siguen siendo los chidos o no? O sea, ¿te convencí o no te convencí, Mariana? Creo que sí. Bueno, es bueno que dudes, ¿eh? Todavía falta mucho más choro para que te convenza, pero bueno, estos son algunos de los puntos, de las definiciones importantes que uno ve, y bueno, me faltan más. Voy a terminar la clase diciendo que la próxima clase seguramente les traeré una lista de los que me faltan, si es que me faltan algunos, y vamos a empezar a hablar de qué es una topología, como nos dijeron por ahí que habláramos de eso. No voy a definir qué es una topología, voy a definir más bien para qué sirven las topologías. Y eso, como nos decía alguien por ahí, habla de nociones de estar cerca, pero más que hablar de nociones de estar cerca, porque nosotros sabemos cómo determinar si algo está cerca de otra cosa usando la función distancia, lo que nos habla es de el límite. O sea, nos va a servir para definir el concepto de límite. ¿Va? Bueno, nos vemos, jóvenes. Cuídense. Voy a dejar de grabar, pero si quieren